Saludos, muchas gracias por continuar con nosotros. Inés Izquierdo nos acompaña todos los martes y hoy vamos a hablar de las siglas. Por ejemplo, cómo se usa el plural en las siglas, que es un error que cometemos comúnmente, pero entre otras recomendaciones que nos trae siempre Inés Izquierdo sobre el uso y manejo de nuestro idioma. Inés, un abrazo, saludo, bienvenida. Buenos días, Justo, ¿cómo amanecen todos por allá? Siempre de verte y escucharte, ¿oíste? Y saber que estás bien de salud. Muy bien. Yo estoy muy bien y ayer recibí buenas noticias. Según mi médico, me van a reducir frecuencias de hemodiálisis pronto y todo va bien, todo va muy bien encaminado. Gracias a Dios. Mira, traigo este tema porque quiero que primero que todo Justo diferencien siglas de acrónimos y abreviaturas y cómo se utilizan en el plural, porque no son lo mismo, no es igual. Y estamos cometiendo errores graves de ortografía al escribir las siglas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las siglas se forman con la letra inicial de cada una de las palabras de una expresión compleja, que puede ser el nombre de una institución o de un organismo, de un hospital, etcétera. El término sigla llega del latín, que significa cifras, abreviatura, ese es su significado. Entonces, bueno, ya sabemos que la sigla es solo la letra inicial, no estamos hablando de sílabas, estamos hablando de la letra inicial de cada palabra, porque sigla no es acrónimo, ¿verdad? No es lo mismo que acrónimo. Tienen un parentesco, yo puedo decirte que son como primas, ¿no? Pero no es lo mismo. El acrónimo es una sigla cuya configuración te permite pronunciarla como una palabra. Por lo general se unen dos o más palabras, que puede ser el principio de una, el final de la otra, o las letras, las sílabas iniciales. Como por ejemplo la oficina dicen ofimática, ¿verdad? Que es el inicio de oficina y la terminación de informática. Entonces dicen ofimática, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir Banpro, por ejemplo, que decir OEA. OEA tiene las letras iniciales de cada una de las palabras, pero Banpro no tiene las letras iniciales, tiene las sílabas iniciales. ¿Ves la diferencia? Entonces, el plural de las siglas, aunque a veces cuando hablemos nosotros decimos ONGs, en la hora de escribirlo son invariables. Yo no puedo añadir una S. El plural de la sigla me lo va a dar el artículo, que es el morfema de género y número que usamos en nuestro idioma español. Si uno va a aludir a varios referentes, entonces puede hacerlo, además de con el artículo, con algunas expresiones de pluralidad, como por ejemplo representante de algunas ONG, varias ONG, numerosas ONG. Entonces, en este caso es incorrecto lo que andamos haciendo por ahí, que es nunca emplear el uso copiado del inglés del apóstrofo, que en español no se usa, con una S chiquitita, una S voladita. Eso es incorrecto. Ahí se los taché en rojo para que lo vean, y se los taché, que no se puede decir CD, una apóstrofo, una S. Eso es incorrecto. Letra que tú le añades a una sigla en español es un contenido que le estás añadiendo a la expresión abreviada. Es decir, yo no puedo decir los CDs porque estoy diciendo compact discs sonoros, por decir algo. O estoy diciendo ONG sabrosas. Por ende, no puedo, es incorrecto. Ahora, las siglas se pueden leer de tres formas. Como se escriben, que ahí reciben el nombre de acrónimo, ¿verdad? Que ahí están láser, omni, etcétera. Las impronunciables, que las tenemos que deletrear, como FBI, DDT, y las que combinan ambos métodos, por ejemplo, como CD-ROOM. El género de la sigla lo da la primera palabra, ¿verdad?, de la expresión abreviada. Fondo monetario, fondo masculino, entonces el FMI.
Organización de Estados Americanos, organización es femenino, entonces queda la sigla femenina por la primera palabra que se abrevia. Ahora, en la actualidad las abreviaturas, las siglas se escriben sin puntos ni blancos de separación. Solamente tú vas a ponerle puntos. Antes sí, pero ya no, ¿verdad? Cuando estás escribiendo todo en mayúscula para diferenciar la sigla del resto del texto. Si no, no. Y van normalmente en mayúscula y no llevan nunca tilde. Es hasta que se vuelven un acrónimo, hasta que se abrevian, que entonces sí se escriben así. Por ejemplo, cuando se convierte una sigla en un acrónimo, cuando se lexicaliza, es el uso que le dé la población, la frecuencia de uso, lo que hace que la lengua evolucione, cambie y se registren así. No sé si te acuerdas de la palabra CENI, empezó como una sigla y terminó siendo un sustantivo común. Lo mismo pasó con OVNI, que objeto volante no identificado, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y así palabras como láser, y en estos casos si se vuelven un sustantivo hay que ponerle tilde. Láser es una abreviatura del inglés, ¿verdad? Las siglas escritas en mayúsculas nunca se dividen al final de renglón. La primera vez que use una sigla, usted tiene que poner el nombre completo y después entre paréntesis la sigla. El resto del texto usted solo va a decir, por ejemplo, una sigla, bueno, aquí el ejemplo que yo le traía era OEA, Organización de Estados Americanos, entre paréntesis OEA, ¿verdad? Ahora, las abreviaturas no son los mismos que las siglas y los acrónimos. Ya le dije, sigla, letra inicial. Acrónimo, combinación de sílabas con letras iniciales. Las abreviaturas son unas formas abreviadas, ¿verdad? Que en este caso lo mismo aluden a una forma verbal y pueden escribirse de diferentes formas, atendiendo a cómo se forme. Por ejemplo, algunas se forman por truncamiento y terminan en consonante, como páginas, ¿verdad? Solamente le añadimos a página una S, páginas, y otras tienen plurales irregulares, como el de cent, de centavo, y cent con tilde de céntimo. Hay que ponerle tilde a las abreviaturas, a las siglas no. En abreviaturas de una sola letra, el plural se expresa duplicándola, y eso es lo que les quería insistir. Por ejemplo, ustedes ven Oficina de Recursos Humanos. ¿Cómo la abreviamos? ¿Te has fijado, verdad, Justo? RRHH. Entonces es recursos humanos. Si fuera recurso humano se ponía RH. Pero como es un plural, el plural de la abreviatura es duplicando la letra. Por ejemplo, Estados Unidos es una abreviatura, por ende se escribe en plural, Estados Unidos, EEUU. Entonces, como ve, es bien interesante, y no se escriben igual y los plurales no son iguales. Inés, no sé si me estás escuchando, te estaba hablando, pero no, parece que teníamos algún problema de comunicación. ¿Me escuchás? Yo te preguntaba y no me oía, sí. No, solamente una consulta. Cuando hablamos de los acrónimos y los y también las siglas, ¿se usan bajo el mismo criterio los plurales o el plural de ambos? No, es diferente porque, por ejemplo, las siglas es a través de los conectores o de los artículos, etcétera. ¿Verdad? Yo digo, las organizaciones no gubernamentales o la organización no gubernamental. En el caso de los acrónimos, no. Porque, por ejemplo, si el acrónimo ya está lexicalizado, entonces láser, láseres, omni, omnis. Ahí sí tienen marca de género y número, ya están lexicalizados, ya se convirtieron en un sustantivo. En el caso de otros, como por ejemplo, si tú dices UNICEF, solo hay un UNICEF, tú no puedes decir las UNICEF, ¿verdad? Las UNESCO, entonces no hay por qué usar el plural en esos casos, sí. Muchas gracias, Inés, siempre es un placer.
Las abreviaturas por duplicación de letra, que la gente olvida eso. Gracias, Inés. Siempre ya estás impartiendo talleres. ¿Qué tenés para esta semana? Contanos. Estoy con INSLíder dando un diplomado y tenemos una convocatoria con otro centro, el CCSI, que estamos abriendo un taller que esta vez lo interesante, justo, es que estamos en redacción de informes por competencias, porque ellos trabajan con el tema de las competencias y entonces va a ser algo bien interesante que vamos a estar realizando a partir de julio. Yo próximamente les voy a volver a traer el afiche para que vean la información. De acuerdo. ¿Y cómo si alguien está interesado en hacerte alguna consulta, vos sos de redes sociales también? Sí, yo me mantengo con mi nombre en las redes sociales y además tengo, acuérdate, un grupo que se llama Grupo Hablemos del Idioma de Inés Izquierdo, donde ahí todos los días estamos subiendo cápsulas del idioma y conversando diferentes temas de interés, porque no solo soy yo la interesada en este tema, ya somos más de 1000 en el grupo y estamos siempre activos ahí con todos los interesados en el tema del idioma. Abrazo, Inés, y muchas gracias siempre por atendernos, ¿oíste? Saludos. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes.